Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy me gustaría estudiar con vosotros y con vosotras el caso Rubiales y la cuestión del consentimiento. En esta primera semana del mes de febrero de 2025 se ha abierto en España el juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Veamos primero los hechos. En agosto de 2023, el equipo femenino español de fútbol ganó el Mundial de Fútbol en Sydney, en Australia. Tras ese partido victorioso, las futbolistas se acercaron al entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para recibir de sus manos la medalla de campeonas del mundo. La capitana del equipo, Jenny Hermoso, fue la primera en acercarse por ser la capitana y fue cuando Luis Rubiales le dio un beso en la boca. Las imágenes de ese beso en la boca dieron la vuelta al mundo y empezó el llamado caso Rubiales. Los titulares de la prensa internacional evocaron desde el primer momento un beso forzoso, un beso no consentido y un beso forzado. La propia Jenny Hermoso había publicado en sus redes sociales que, la cito, no le había gustado y dijo también en sus redes sociales que era un beso inesperado. Esta semana ha empezado entonces el juicio contra Luis Rubiales, quien está acusado por la justicia española de agresión sexual y coacciones. Recuerdo que la coacción es la presión, es la intimidación, es la amenaza. Entonces, según la Fiscalía española, Luis Rubiales está acusado del delito de agresión sexual y del delito de coacción. La Fiscalía pide en concreto 1 año de cárcel por el delito de agresión sexual y 1 año y medio por el delito de coacciones en plural. La coacción, lo repito, intimidación y presión. La acusación del beso no consentido remite a la noción jurídica de consentimiento y remite, por lo tanto, en España, a la Ley de Libertad Sexual votada en España en 2022. Esta Ley de Libertad Sexual, votada durante el primer gobierno de coalición en España entre el Partido Socialista Español, el PSOE y Podemos, es la ley más comúnmente conocida como ley del solo sí es sí. La ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, fue votada en España en septiembre de 2022 y se inspiró en la doctrina positiva anglosajona. La doctrina positiva de Estados Unidos, según la cual el consentimiento tiene que ser un consentimiento expresado explícitamente por una aceptación y una voluntad. Por lo tanto, el caso Rubiales traspasa las fronteras de España y los medios internacionales lo comentan porque la ley del solo sí es sí supuso un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Me explico. Supuso un cambio de paradigma porque la ley del solo sí es sí en España parte del principio que el no es no, es una noción sujeta a la interpretación, mientras que la ley del solo sí es sí establece la necesidad imperiosa de una aceptación, de una
aprobación de una voluntad claramente afirmada, claramente expresada. Por eso, leemos que la acusación de beso no consentido, de beso forzado, que pondría en tela de juicio la noción de consentimiento. Uso el condicional pondría porque estamos en pleno proceso y hasta el 19 de febrero no se conocerá la sentencia definitiva. Necesidad imperiosa explícita de la expresión de la voluntad remite en España al caso de la manada. Porque en ese caso de la manada, uno de los jueces había pedido la absolución de los acusados por considerar que la víctima no había expresado claramente su desaprobación. Recordemos el caso de la manada y recordemos lo sucedido. En julio de 2016, en España, una joven de 18 años denunció en Pamplona una violación grupal por 5 hombres. Los 5 hombres habían subido el vídeo a las redes sociales. Un grupo de hombres, un grupo de 5 hombres que se hacían llamar La Manada, porque La Manada era el nombre de su grupo en WhatsApp. Pocas horas después de la denuncia por esa muchacha de 18 años, los 5 hombres fueron detenidos por la policía. Vamos a recordar brevemente la cronología del caso de la manada. Denuncia por violación en julio de 2016. Mayo de 2017. El fiscal pidió 22 años de cárcel para cada uno de los 5 acusados por delitos de agresión sexual, intimidación y robo con fuerza. Abril de 2018 los acusados fueron condenados a 9 años de prisión por abuso sexual y no por violación. La reacción ciudadana fue inmediata, con manifestaciones multitudinarias en toda España contra esa sentencia de abuso sexual y no de violación. Junio de 2018, a los 3 meses, la manada salió de la cárcel bajo fianza. La fianza es un depósito de dinero. Salió de la cárcel bajo fianza hasta una sentencia firme. Y se reanudó inmediatamente en toda España la movilización ciudadana masiva. En noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la sentencia por abuso sexual y no por violación. 6 meses después, en junio de 2019, el Tribunal Supremo endureció la pena y condenó a los 5 imputados, a los 5 condenados, a 15 años de cárcel por agresión sexual. Por lo tanto, el caso de la manada arrojó luz sobre la cuestión del consentimiento. ¿Por qué? Porque lo que indignó y lo que movilizó en España fue aquella primera sentencia de 2018 por abuso sexual y no por violación. Al considerar la sentencia, al considerar el fallo, que la víctima no había dicho claramente que no. La indignación ciudadana fue unánime, porque evidentemente la negación de la víctima no fue posible por miedo, por intimidación ante 5 agresores. Así que el cambio de paradigma, el cambio de modelo, el cambio de perspectiva estribó en tomar en cuenta
la ausencia de aceptación. El caso de la manada supuso en la sociedad española un giro, un antes y un después, por decirlo así, supuso un giro en la concienciación ciudadana. Y en septiembre de 2022 fue votada la Ley de Libertad Sexual, más conocida bajo la expresión de ley del solo sí es sí. Por eso, el caso Rubiales, por un beso no consentido, por un beso forzado, se inscribe en el marco de la cuestión jurídica del consentimiento. Aprovecho este tutorial para recordar unos elementos más. El consentimiento entra en la problemática muy amplia, desgraciadamente muy amplia, de la violencia de género. Recordemos que se suele decir que España es un país precursor y pionero en términos de lucha contra la violencia de género y vamos a recordar algunas etapas contundentes. En 2004 fue votada en España la Ley Integral. En 2007, 3 años después de la Ley Integral, fue aprobado en España el llamado Pacto de Estado como reforzamiento y ampliación en la financiación de la aplicación de la Ley Integral de 2004. También fue declarado el 25 de noviembre Día contra la Violencia de Género, que sigue siendo una lacra muy contundente. Y el día 25 de noviembre quiere ser un día de educación, de concienciación contra la violencia de género. Queda mucho por hacer en términos de justo reparto, equitativo reparto de las tareas domésticas en el hogar. Queda mucho por hacer en términos de proyección social y me refiero al famoso techo de cristal. Queda mucho por hacer en términos de equiparación salarial y profesional entre mujeres y hombres. Con lo cual, ves cómo el caso Rubiales plantea la noción jurídica del consentimiento, de la voluntad, de la aceptación, y vemos que sigue siendo una cuestión candente. Bueno, me despido por hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Suscríbete a mi canal si te ha interesado esta clase. Activa la notificación para no perderte ningún tutorial y nos vemos en la próxima clase. Adiós.